Queridos hermanos, bienvenidos a la reunión Vida y Ministerio Cristianos. Comencemos cantando con entusiasmo la canción número 7, que tiene como título Jehová es mi fuerza y mi salvación. Después nos dirigiremos a Jehová en oración. ¿Qué tesoros y perlas nos ha preparado Jehová para esta reunión? Bueno, tratará de uno de los asuntos más importantes del universo, el nombre de Dios, Jehová. Tanto en la sección de tesoros como en nuestra vida cristiana, analizaremos el significado del nombre de Dios. Conoceremos más la personalidad de Jehová y veremos qué ha llegado a ser Jehová para cada uno de nosotros. En la sección Mejores Maestros nos ayudará a imitar dicha personalidad en la predicación al reflejar cualidades muy hermosas, como por ejemplo ser edificante, ser positivo, mostrar amabilidad o mostrar empatía. Y concluiremos con el estudio bíblico de congregación, analizando cómo podemos dar fruto y seguir siendo amigos de Jesús. Bueno, pues comencemos la reunión prestando atención al hermano Daniel Vierte, que presentará los tesoros con el título Yo seré lo que yo decida ser. Se ha preparado un material vídeo que despierta el apetito por las perlas que encontraremos en el libro de Éxodo. Veámoslo juntos y luego consideraremos un par de ideas de los primeros 3 capítulos de ese libro. Información sobre el libro de Éxodo.
Moisés escribió Éxodo en el desierto de Sinaí en el 1512 antes de nuestra era, un año después de que los israelitas dejaran Egipto. Este libro abarca un periodo de 145 años desde la muerte de José en el 1657 antes de nuestra era hasta la construcción del tabernáculo en el 1512 antes de nuestra era. Explica cómo Jehová liberó a los israelitas de Egipto, cómo los convirtió en una nación y cómo les enseñó a adorarlo. Éxodo tiene 40 capítulos. El capítulo 1 dice que la población israelita creció a un ritmo extraordinario. Por eso el faraón los hizo esclavos. Los capítulos 2 a 4 hablan del nacimiento de Moisés y cuentan que la hija del faraón lo adoptó y que, ya de adulto, Moisés huyó a la tierra de Madián porque había matado a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Años después, Jehová le pidió a Moisés que sacara a Israel de Egipto. En los capítulos 7 a 10, Moisés, a través de su hermano Aarón, le pide varias veces al faraón que deje salir a Israel, pero el faraón se niega. Así que Jehová envía 10 plagas a Egipto. Algunas de ellas son convertir el río Nilo en sangre, cubrir el país de ranas y herir con úlceras llenas de pus a personas y animales. En el capítulo 12 Dios establece la Pascua. También envía la última plaga, la muerte de los primogénitos. El faraón, humillado tras la muerte de su hijo, por fin les dice a los israelitas que se vayan. En el capítulo 13, Jehová usa una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para guiar a su pueblo hacia la libertad. En los capítulos 14 y 15, el faraón toma la mala decisión de perseguir a los israelitas, pero Jehová lo ahoga a él y a su ejército en el Mar Rojo. Luego Moisés y los israelitas le cantan una canción de victoria a Jehová. ¿Lo sabía? Jehová le dijo al faraón a través de Moisés: Te he dejado vivir por esta razón, para demostrarte mi poder y para que se proclame mi nombre por toda la tierra. Y el nombre de Jehová se hizo famoso. Incluso 40 años después, la gente de Canaán, como Rahab de Jericó, recordaba lo que había sucedido en el Mar Rojo. Pero lo más importante es que la humillante muerte del faraón sirve de advertencia para todos los que desafían a Jehová, incluido Satanás. En el capítulo 16, Jehová les da a los israelitas maná, que les sirve de alimento durante su viaje por el desierto. En el capítulo 19, Moisés sube al monte Sinaí y Jehová le promete que, si los israelitas lo obedecen al pie de la letra, llegarán a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. En el capítulo 20, el pueblo es testigo de los truenos y los relámpagos, y del sonido del cuerno, y ve cómo del monte Sinaí sale humo mientras Dios da los 10 mandamientos. En el capítulo 24, Moisés lee el libro del pacto al pueblo, y ellos responden: Estamos dispuestos a hacer todo lo que Jehová ha dicho. Los capítulos 25 a 40 hablan del sacerdocio, de la construcción del tabernáculo, del arca del pacto, del candelabro y de otros objetos sagrados. Los capítulos 28 y 29 se centran en la vestimenta de los sacerdotes y en el nombramiento sacerdotal. El sumo sacerdote lleva además un efod y un turbante con una placa de oro que dice: La santidad le pertenece a Jehová. En el capítulo 32, mientras Moisés está en el monte Sinaí, el pueblo hace un becerro de oro y lo adora con bailes y canciones. Cuando Moisés regresa, quema y tritura el ídolo, echa el polvo en el agua y hace que los israelitas se la tomen. En el capítulo 34, Moisés, otra vez en el monte Sinaí, escucha a Jehová proclamar su nombre y sus cualidades. El capítulo 40 describe cómo la columna de nube cubre todo el tabernáculo, y éste se llena de la gloria de Jehová. Cuando lea el libro de Éxodo,
Fíjese en que Jehová humilla a los orgullosos. Vea cómo usa a la gente humilde y mansa. Y piense en que la liberación de Israel fortalece nuestra fe en la liberación que traerá el reino de Dios. Hemos visto que estudiando este libro aprenderemos más sobre Jehová y su bonita personalidad. De hecho, hoy hablaremos sobre un aspecto primordial de esta y veremos cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Cuando recibió la misión de volver a Egipto y liberar a los israelitas, Moisés le hizo una pregunta muy interesante a Dios. Vamos a leerla juntos en el Éxodo 3:13. Éxodo 3:13. Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero: supongamos que voy ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les debo decir? ¿No sabían Moisés y los israelitas cuál era el nombre del Dios verdadero? Por supuesto que sí. El nombre de Jehová se conocía desde los tiempos de los patriarcas. Entonces, ¿a qué viene esta pregunta? Es obvio que Moisés deseaba saber más sobre la personalidad representada por ese nombre. Algo que convenciera a su pueblo de que Dios de veras les iba a liberar. Para los egipcios, Jehová era solo el Dios de los hebreos, mientras ellos tenían mucho más dioses. Puede que muchos de los israelitas que llevaban muchos años siendo esclavos, tal vez dudaran de que el Dios de sus antepasados fuera capaz de liberarlo. Como Moisés necesitaba fortalecer su fe, le pidió a Jehová que le revelara algo sobre la clase de Dios que es, una garantía de sus promesas, lo que realmente significa su nombre, Jehová. De igual manera, nosotros, para tener una fe fuerte, tenemos que conocer muy bien a nuestro Dios y Padre Jehová. Vamos a ver la respuesta. El siguiente versículo, 14. Así que Dios le contestó a Moisés: yo seré lo que yo decida hacer. Y añadió: esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo seré, me ha enviado a ustedes. Esta definición encaja muy bien con el papel de Jehová como creador. Él hizo que el universo y todos los seres humanos, todos los seres inteligentes, humanos y ángeles, llegaran a existir. Y no solo eso, Él continúa haciendo lo que sea necesario para cumplir su voluntad y su propósito. Jehová reveló un aspecto maravilloso de su propia naturaleza. Él mismo decide ser lo que haga falta para cumplir las promesas que le hace a su pueblo. Por ejemplo, para Moisés y los israelitas, Jehová llegó a ser su salvador, su legislador, su protector y mucho más. Podemos compararlo con un padre, como vemos en la imagen que tenemos en nuestra guía de actividades. Él puede llegar a desempeñar cualquier faceta necesaria para cuidar de su hijo. Él es el padre, un amigo, un maestro, y la lista podría seguir. Y para nosotros, para ti y para mí, ¿qué ha llegado a ser Jehová para mí? Meditemos atentamente en la respuesta a esa pregunta. Esto no solo nos ayudará a ver lo más real y más cerca, sino que fortalecerá nuestra fe. Y el agradecimiento que sentimos por todo lo que hace por nosotros aumentará. Sin embargo, aunque el nombre de Jehová incluye esta faceta, no se limita a lo que Él mismo llega a ser. También indica que Él hace que su creación llegue a ser lo que sea necesario para cumplir su propósito. Es decir, le aseguró a Moisés que le haría ser lo que fuera necesario para ayudarle a cumplir con su misión. Y así fue. Moisés llegó a ser el profeta, el caudillo, el juez y mucho más en el pueblo de Israel. A nosotros, esta definición del nombre de Jehová nos garantiza que la voluntad de Jehová se cumplirá y que cada uno de nosotros formaremos parte de ese cumplimiento.
Es como si Jehová nos dijera: yo ciertamente cumpliré mi promesa, y tú estarás ahí para vivirlo, y me ayudarás a hacer la realidad. Nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, nos permite a cada uno de nosotros a compartir la gloria y felicidad de cumplir su propósito y ayudar a todos los que quieren conocerle. Imitemos a Moisés, que quería saber más sobre Jehová, escudriñando las Escrituras en busca de tesoros que nos descubran la impresionante, la maravillosa personalidad de nuestro Padre. Si así lo hacemos, nuestra confianza en Jehová aumentará. La amistad con Él se estrechará y estaremos preparados para vivir el cumplimiento de todas las promesas de Jehová. Muchas gracias, hermano Daniel, por la excelente presentación de los tesoros. Se ha notado tu esfuerzo y la buena preparación en la asignación, que agradecemos. Pasemos ahora a las perlas escondidas, que estarán dirigidas por el hermano León Saca. Te escuchamos. Ahora tenemos muchas ganas de escuchar la participación de los hermanos y las hermanas con las perlas escondidas de los 3 primeros capítulos de Éxodo. Entonces, para empezar, ¿quién le gustaría leer, por favor, el texto de Éxodo, capítulo 2 y el versículo 10? Hermana Elizabeth, por favor. Cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, y él llegó a ser su hijo. Ella lo llamó Moisés y dijo: es porque lo saqué del agua. Muchas gracias. Entonces, la pregunta dice: ¿por qué no debería extrañarnos que la hija del faraón adoptara a Moisés? Hermana Echeveste, por favor. Se nos da 2 razones. Una es por su religión, porque hacer obras de misericordia era como un trampolín para llevarles directamente al cielo. Y la otra razón las da una arqueóloga que dice que la mujer egipcia estaba en igualdad con el hombre, en igualdad legal, económica, y por eso le permitía o tenía el derecho de adopción. Muy bien, muchas gracias. Hermana Ruiz, Miriam, por favor. Así que cuando la hija del faraón vio al niño que lloraba en el interior de la canasta, seguramente sintió compasión, vio que era un niño hebreo, pero era muy bonito y seguramente pues quiso tener esta atención con él. Y además de esta bondad humana, a la hija del faraón pudo haberle influido la creencia popular egipcia de que la entrada en el más allá dependía de acumular buenas acciones durante su vida. Muy bien, muchas gracias. Y hermano Cogollo, por favor. Estos detalles nos ayudan a mostrar la veracidad de la Biblia, detalles que podemos compartir con nuestros estudiantes o cuando estamos predicando para mostrar que la Biblia es inspirada por Dios. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿quién puede leer, por favor, el texto de Éxodo capítulo 3 y versículo 1? Hermano Alonso, por favor. Alberto. Moisés llegó a ser pastor del rebaño de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián. Un día, mientras llevaba el rebaño al lado oeste del desierto, llegó a Horeb, la montaña del Dios verdadero. Muy bien. Entonces la pregunta, ¿qué clase de sacerdote era Jetro? Hermano Ruiz, por favor. En realidad, Jetro lo que estaba haciendo era ejercer su papel como cabeza de familia, porque en los días de los patriarcas era el cabeza de familia quien servía en calidad de sacerdote. Y luego también además se puede decir que es muy probable que Jetro conociese la adoración de Jehová, pues era un descendiente directo de Abraham por parte de Ketura. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar para las preguntas más personales. Entonces, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Pérez, por favor. En Éxodo 3:11 vemos cómo Moisés pensaba que era incapaz de cumplir con algo que Jehová le pidió que hiciera. Puede que nosotros también nos sintamos inseguros solo de pensar en predicar a nuestros familiares no testigos o a alguna autoridad. Pero igual que Jehová preparó a Moisés, Él puede hacer lo mismo por nosotros.
En Mateo 10:19, Él nos garantiza que nos ayudará a hablar. Fantástico, muy bien, gracias. Hermano Echeveste, por favor. En Éxodo 2:17 vemos cómo Moisés demuestra valor y un sentido de la justicia al defender el desprecio continuo que sufrían las hijas de Reuel por unos pastores, también demostrando que valoraba muchísimo a las mujeres en aquella época. Muy bien, muchas gracias. Hermana Curie, Saka. Y capítulo 1, versículo 12 dice, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Es interesante porque hoy en día algunas autoridades intentaron oprimir al pueblo de Jehová, como en países donde la predicación está proscrita. Pero muchas veces el número de publicadores multiplica y realmente muestra la bendición de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Armas, por favor. Ana. En el capítulo 1, versículos 8 al 14, muestra un cambio político que surgió de repente. Egipto cambia de rey y ahora este pasó de convivir en paz con el pueblo de Israel a considerarlos como enemigos. ¿Qué posibilidades de liberación tenía Israel contra la potencia mundial de ese momento? Pues desde el punto de vista humano ninguno, ¿verdad? Pero este hecho histórico me enseña de Jehová que por muy grande que sea el enemigo que se forme contra nosotros, Jehová se convertirá en lo que sea necesario para cuidarnos y protegernos. Muy bien, excelente, muchas gracias. Hermana Fernández, Ingrid, por favor. Sí, en el capítulo 2, el versículo 17 que comentaba el hermano Echeveste, comenta que Moisés se levantó para ayudar a las mujeres, o como dice la nota, para defender. Y bueno, no sabemos cuántos pastores serían, pero está claro que Moisés se tuvo que enfrentar a ellos para defenderlas, y eso que él venía huyendo de Egipto. Así que vemos que él antepuso el bienestar de los demás al suyo, ¿no? Nosotros también queremos ser serviciales y ayudar a los hermanos, pero para ello tenemos que ser observadores y estar al tanto de las necesidades de nuestros hermanos y estar dispuestos a hacer sacrificios y anteponer sus necesidades a las nuestras. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sara Alonso, por favor. Y a pesar de la posición favorecida y las oportunidades que Moisés encontraba en Egipto, que le ofrecía, él siempre se sentía ligado al pueblo de Dios. Por eso, mientras dice que observaba a sus hermanos hebreos, como dice en el versículo 11 y 12 del capítulo 2, vio cómo golpeaban a uno de ellos y al querer defenderlo, mató al egipcio y luego lo escondió en la arena. Así, en este preciso momento, tomó la decisión más importante de su vida. Como dice en Hebreos 11, 24 y 25, por fe Moisés rehúsa ser llamado la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Así escojamos nosotros también pertenecer al pueblo de Dios y rechacemos lo que temporalmente nos ofrece este mundo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Silvosa, por favor. En el capítulo 2, versículo 15, vemos que cuando Moisés tuvo que huir de Egipto, por decirlo así, él perdió su trabajo, el trabajo que tenía dentro de la aristocracia. Y como dice el capítulo 3, versículo 1, no tuvo inconveniente en aceptar un empleo humilde como pastor. Pero fue precisamente ese cambio de circunstancias lo que probablemente le permitió centrarse en los asuntos espirituales, confiar más en Jehová y también desarrollar unas bonitas cualidades espirituales. Por lo tanto, si quizá nosotros alguna vez nos encontramos en una situación parecida, quizá perdemos el empleo, qué bueno será que imitemos a Moisés, no solo estando dispuestos, si es necesario, a aceptar un trabajo diferente al que teníamos, sino sobre todo aprovechando esa circunstancia para confiar más en Jehová y también desarrollar buenas cualidades cristianas. Muy bien, buen punto. Muchas gracias. Hermano Pérez, Javier, por favor. En el versículo 24 del capítulo 2 se ve fortalecida nuestra fe cuando observamos que Dios escuchó los lamentos o las súplicas, los pedidos por ayuda de los israelitas y cuando Jehová también recuerda, o como dice la nota, decide actuar para cumplir el pacto que había hecho con ellos o con sus antepasados. Me gustó muchísimo porque vemos que Jehová está muy atento a nuestras necesidades y nuestros problemas, las cosas que sufrimos, y por otro lado nos ayuda a recordar que Jehová siempre va a cumplir lo que nos ha prometido. Excelente, gracias. Hermano Bedenkot, Jonathan. En el capítulo 1, en el versículo 14, se nos muestra que los egipcios están maltratando a los israelitas, dicen que les hacen trabajar muy duro, una dura esclavitud.
Sin embargo, en el versículo 7 dice que ellos siguen multiplicándose. Esto nos demuestra que Jehová apoyó a su pueblo, aunque éste se hallaba oprimido en Egipto, y es una garantía de que hoy en día también Jehová sostiene a su pueblo incluso ante situaciones tan difíciles como la cruel persecución. Muy bien, gracias. Hermana Damaris Silvosa, por favor. Sí, también me llama la atención en el capítulo 1, el versículo 17, el buen ejemplo de estas dos parteras que, aunque pudieran haberse excusado cuando recibieron la orden de Faraón para matar a todos los niños hebreos, diciendo pues quizá que podrían perder su empleo o quizá por miedo a las represalias, pero vemos como ahí dice claramente que ellas temían al Dios verdadero. Y no cabe duda de que Jehová las recompensó por su modo de actuar, porque no solamente las recordamos hoy, sino que también tuvieron su propia descendencia. Así es que esto nos hace pensar en el trabajo que hacen miles de hermanas nuestras en todas las congregaciones hoy por todo el mundo, que también se gastan por el adelanto de las buenas nuevas, y Jehová también valora y nosotros valoramos el trabajo que hacen. Muy bien. Y muchas gracias a todos por los excelentes comentarios. Gracias. Excelente. Cuántas aplicaciones, ¿verdad? Muchas gracias, hermano León, por la dirección de la asignación y también a todos los comentaristas por haber enriquecido tanto esta asignación con tantas aplicaciones. Magnífico, estupendo. Bien, escuchemos ahora la lectura asignada de Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 25. Os invitamos a buscarlo en vuestros propios ejemplares y lo hará la voz del hermano Guillermo Oyes. Prestamos atención. Tiempo después, cuando Moisés ya era adulto, fue a visitar a sus hermanos hebreos para ver las pesadas cargas que llevaban, y vio a un egipcio golpeando a uno de ellos. Así que miró a un lado y al otro, y, como no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos peleándose. De modo que le dijo al que tenía la culpa: ¿Por qué le pegas a tu compañero? Él le respondió: ¿Quién te nombró a ti príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: ya se supo lo que hice. Cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Al llegar allí, se sentó junto a un pozo. Pues bien, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Y ellas llegaron a sacar agua y a llenar los bebederos para el rebaño de su padre. Pero llegaron unos pastores y, como hacían a menudo, las echaron de allí. Al ver esto, Moisés se levantó para ayudar a las mujeres y le dio de beber al rebaño. Cuando ellas regresaron a la casa de su padre Reuel, él les preguntó extrañado: ¿por qué llegaron hoy tan pronto a casa? Ellas le respondieron: un egipcio nos defendió de los pastores, hasta nos sacó agua y le dio de beber al rebaño. Entonces él les dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué lo han dejado allá? Llámenlo para que venga a comer con nosotros. Después, Moisés aceptó quedarse a vivir con el hombre, y él le dio a su hija Zipporá como esposa. Con el tiempo, ella tuvo un hijo, y Moisés lo llamó Gersóm, porque dijo: me he convertido en un residente extranjero en esta tierra. Pasó mucho tiempo y el rey de Egipto murió. Aún así, los israelitas siguieron lamentándose por su esclavitud y quejándose, y sus súplicas por ayuda siguieron subiendo al Dios verdadero. Con el tiempo, Dios oyó sus lamentos y recordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, Dios se fijó en los israelitas y los tuvo en cuenta. Qué buena lectura, Guillermo. Excelente trabajo, ¿eh? A esta asignación estaba ligado el aspecto de la lección 11, que si me queréis acompañar, podemos verlo en el folleto maestro, que habla sobre hablar con entusiasmo. Muy bien trabajado este punto, ¿eh? Por ejemplo, una de las ideas principales en el tercer subtítulo dice: hable con el corazón. Y ahora dice: mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y ademanes que sean naturales. Y esto se ha visto muy bien en tu asignación. Has hecho ademanes, concretamente en los versículos 11, en el versículo 12, y además incluso en el versículo 14 también has hecho énfasis apropiados para la asignación. Entusiasmo, muy bien. Excelente trabajo, muy buena asignación, muy buen lector. Estupendo, pues seguimos ahora con la sección Ser Mejores Maestros y comenzaremos con la primera conversación. Con el objetivo de vencer una objeción común del territorio, esta asignación estará presentada por las hermanas Elizabeth Aguilera
y Kerry saca. Las escuchamos. Muchas gracias por traerme la compra. De verdad, qué gran trabajo estáis haciendo, y más en esta situación actual. Gracias, pues tenemos mucho trabajo y estoy feliz que lo tenemos, pero la verdad es que asusta un poco. Y no es solo la situación actual, es que las personas son tan agresivas que me cuesta hacer mi trabajo. Es muy comprensible lo que dices, y más lo debes notar tú, que estás cada día en contacto con personas. Pero ¿sabes que la Biblia describe la situación actual que estamos viviendo como cosas que tendrían que pasar antes de un desenlace feliz? Mira, no estoy interesada en nada con religión. Es que no puedo hacer nada para resolver los problemas que vemos hoy. Pues razón tienes de que los hombres poco podemos hacer para solucionarlo, pero hay alguien que sí. Y ese alguien dejó escrito siglos antes lo que está pasando hoy en día y también lo que vendría después. Y estoy segura que cuando lo escuches no te va a dejar indiferente. ¿Me permites un minuto y te lo leo? Pues ahora tengo un poco de curiosidad. Si es rápido, sí. Vale, mira, te lo leo. Son estas palabras, dice: pero debes saber que en los últimos días, es decir, los días actuales, vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales, no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios. ¿Qué te parece esta descripción? Interesante. Es el mundo actual, ¿no? ¿Verdad que sí? Y es que Dios se ha preocupado de que conozcamos el por qué están pasando estas cosas. Pero no solo eso, sino también qué va a pasar después de estos últimos días, la situación actual que estamos viviendo. Y estoy segura que te va a gustar saberlo porque son buenas noticias. No te quito más tiempo porque estás trabajando. Pero mira, si te parece, te dejo aquí esta tarjeta de contacto y cuando a ti te vaya bien, me puedes contactar y sin compromiso seguimos brevemente con esta conversación. Ok, genial, lo haré. Por cierto, me llamo Eli. ¿Y tú? Me llamo Curry. Curry, un placer, de verdad. Muchas gracias de nuevo. También, gracias a ti. Hasta pronto. Pues muchas gracias también a las dos hermanas por la excelente demostración que han tenido. Muy bien. Se ha vencido la objeción, como era el objetivo, y aparte de eso se ha puesto en práctica la lección 16 del folleto maestro. Si queréis seguirme, allí habla de ser edificante y positivo. Un poquito más abajo, casi al final, uno de los objetivos principales dice: use bien la palabra de Dios, destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará por la humanidad. Muy bien, muy bien. Esto se ha hecho perfecto como modelo en la asignación. Ha sido positiva, has encomiado a la persona y además has destacado cómo Dios se preocupa ahora y lo hará en el futuro. Así que muy bien el punto trabajado. Y además ha sido una asignación muy práctica, habitual a lo que estamos viviendo, y además incluso el destacar la tarjeta de contacto, utilizarla, una gran ayuda para poder predicar a las personas. Muchas gracias, muy buen trabajo. Bien, pasamos ahora a la revisita. Se utilizará una revista que se enlazará con algún tema que ha mencionado la persona. Este será el objetivo y esta asignación la presentarán la hermana Damaris Silvosa y Noemí Echeveste. Les escuchamos. Hola Noemí, soy Damaris. ¿Qué tal estás? Hola Damaris, muy bien. Pues mira, me acababa de sentar. Estaba preparándome un café para descansar un poco después de todo el día que he estado trabajando aquí en casa. Bueno, pues sin duda un merecido descanso después de tanto trabajo. ¿Y sería un buen momento para considerar la pregunta que dejamos pendiente el otro día? Sí, claro, dime. Genial. Pues mira, solo por recordar, el otro día vimos que estamos viviendo lo que la Biblia llama los últimos días y quedamos en ver qué sucederá después de los últimos días. ¿Tú personalmente, Noemí, qué dirías? Pues sinceramente no sé qué decirte, Damaris. No pasa nada. Si te parece, mira, como siempre vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto, ¿vale? Vale. En esta ocasión te voy a leer una de las muchas profecías que hablan en cuanto al futuro y a ver qué te parece lo que se menciona ahí. Se encuentra en Apocalipsis 21, los versículos 3 y 4. Fíjate lo que dice. Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y fíjate ahora, y les secará toda lágrima de sus ojos. Y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Noemí, de las palabras que te acabo de leer, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Damaris, es que me acabas de decir que la muerte no existirá. Y es que hace muy poquito tiempo enterramos a una tía mía con la que teníamos una relación muy especial y nos ha dejado a todos muy afectados. Vaya, cuánto lo siento escuchar, de verdad. Lo cierto es que la pérdida de un ser querido es algo muy doloroso y comprendo que te sientas así perfectamente. Pero precisamente por eso, imagínate, Noemí, poder vivir tú y toda tu familia en un mundo donde la muerte sea solo un recuerdo del pasado. ¿No te gustaría? Y aquí no, sería maravilloso. Pues eso es lo que en realidad Dios nos promete. Si has podido comprobar en las palabras que te he leído, Él dice claramente que se propone acabar con todas las causas del sufrimiento, incluida la muerte. Claro, ahora lo que nos interesa saber es qué tenemos que hacer tú y yo para poder beneficiarnos de esa promesa, ¿no te parece? Sí. ¿Qué te parece si te llamo el próximo día y contestamos esa pregunta? Vale, la verdad es que me has despertado curiosidad. Me puedes llamar. De todas maneras, ¿sabes? Me has dejado pensando en una cosa. Y es que, vale, ojalá lo que tú me acabas de decir sea una realidad. Y aunque no lo vea yo, quizás en generaciones futuras lo puedan observar, ¿no? Pero ahora mismo hay tantas personas buenas, tantas que están sufriendo por cualquier razón, pero sufriendo, que pienso, ¿y ahora Dios no puede hacer nada para solucionar esto? La verdad que lo que dices pues tiene mucha lógica y es normal que te hagas esa pregunta. De hecho, siéndote sincera, yo por mucho tiempo tampoco entendía el por qué. Pero fíjate, entonces leí la explicación clara que da la Biblia y me dio mucho consuelo. ¿Te gustaría saber cuál es? Sí, si es para consolarme, por supuesto. Claro que sí. Mira, estoy pensando que justo en una de nuestras últimas revistas hay un artículo que contesta esa pregunta. ¿Por qué sufren las personas buenas? Así que ahora en cuanto te cuelgo, si me permites, te mando un mensaje con un enlace para que te la puedas descargar gratuitamente. Y así cuando tengas un ratito le echas un vistazo y el próximo día cuando te llame para contestar la pregunta que hemos dicho que hemos quedado pendiente, pues me dices qué te ha parecido. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, la leeré. Pues me ha encantado hablar contigo, Noemí. Un saludo. Igualmente, muchas gracias, Damaris. A ti, chao. Pues muchísimas gracias, hermanas, por la asignación. También nos ha encantado escucharos y cómo se ha desarrollado la asignación. Se ha enfatizado muy bien el punto a trabajar, la idea de presentar el texto y enlazarlo con la revista. Objetivo cumplido. Pero además estaba puesto la lección número 12 del folleto maestro, si queréis seguirme. Allí trata como idea principal amabilidad y empatía. Y muy bien, porque en el tercer subtítulo dice: muestra interés para lograrlo usando un tono de voz agradable, por ejemplo, era todo un tono muy agradable de la asignación, se vio claramente, gestos apropiados, y dice ahora, piensa en lo que transmite con sus expresiones faciales, sonría, etc. Y muy bien, se ha visto esto en la asignación, ha mostrado amabilidad, ha sido comprensiva, te has puesto en la piel de la persona, de hecho una frase, cuánto lo siento y qué doloroso, le entiendo. Muy bien, esa es la idea, de llegar al corazón de las personas. Y una idea también muy bonita que se ha visto en la asignación, dejar la pregunta pendiente para una próxima revisita o, en varias veces en la asignación, destacar el papel importante de la palabra de Dios en dar respuestas positivas a las personas. Muy bien, muy buen trabajo, muy buena asignación. Bien, pues seguimos. Pasamos ahora al hermano Íñigo Echeveste, que va a presentar el siguiente discurso con el título Algo más importante que los tesoros de Egipto. Parecía que había llegado el momento oportuno, el momento ideal. Moisés se había preparado para liberar a sus hermanos israelitas de la opresión egipcia. Tenía autoridad, conocimientos y cierto poder. Se dice de él que tenía toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en palabras y acciones. Parecía el dirigente perfecto, pero no sucedió las cosas como él pensaba. Jehová todavía no había pensado en liberar a su pueblo. Veamos lo que sucedió leyendo Hechos 7, 23 al 25 y leeremos también el 29. Hechos 7, 23 al 25, hablando de Moisés, dice: Ahora bien, cuando cumplió 40 años decidió hacerles una visita a sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando vio que maltrataban a uno de ellos, lo defendió y lo vengó, matando al egipcio que lo maltrataba. Él pensó que sus hermanos comprenderían que Dios los estaba salvando mediante él, pero ellos no lo comprendieron. El 29 continúa: Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Bueno, a Moisés no le salieron los planes como él pensaba. Tuvo que huir y buscar refugio en la tierra de Madián. Sobre esto nos surgen 2 cuestiones, 2 preguntas. La primera es: ¿por qué puso en riesgo Moisés la posición que tenía en Egipto, con sus riquezas y su poder? Y la segunda, ¿verdaderamente estaba preparado, capacitado para dirigir esta liberación? Bueno, sobre la primera pregunta de por qué arriesgó Moisés su posición, pensemos que Moisés había recibido una educación
privada y exclusiva de la aristocracia egipcia. Tuvo una carrera brillante y todos los placeres a su alcance, pero aún así rechazó todo esto. Veamos cómo lo explica el apóstol Pablo en Hebreos 11, 24 al 26, que podemos leer. Hebreos 11, 24 al 26, que dice: por la fe Moisés, cuando ya era adulto, se negó a ser llamado hijo de la hija del faraón. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de disfrutar de los placeres temporales del pecado, porque consideraba que la deshonra del Cristo era una riqueza mucho mayor que los tesoros de Egipto, pues él tenía los ojos puestos en el pago de la recompensa. Bueno, como vemos, para Moisés, seguir viviendo en el lujoso palacio del faraón le hacía sentirse como cómplice de la situación de sus hermanos. Pero lo que principalmente lo movió a actuar fue el amor que le tenía a Jehová y a sus hermanos, y también la fe en las promesas que Jehová hizo a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Igualmente todos nosotros debemos decidir qué es lo más importante para nosotros en la vida, si la amistad de Jehová o lo que nos ofrece este mundo, quizás prestigio, fama, placeres, posesiones. Recordemos lo que hizo Moisés: priorizó su amistad con Jehová y meditó en las promesas que Jehová hizo a su pueblo, lo que le llevó a actuar con determinación. Es verdad que inicialmente actuó con un exceso de celo o con demasiada confianza en sí mismo, lo que demostró que todavía no estaba preparado para liberar al pueblo de Jehová. ¿Qué le faltaba a Moisés para poder dirigir esta liberación? Que era la segunda pregunta que planteábamos. Le faltaba que Jehová lo capacitara. Moisés tenía una fe fuerte y una buena motivación, pero todavía necesitaba cultivar cualidades como la humildad, la paciencia, la apacibilidad, el autocontrol. Necesitaba que cuando surgieran dificultades, cuando tuviera que escuchar sugerencias de las personas de más experiencia, cuando criticara al pueblo continuamente o cuando también criticaran su posición, como lo hicieron sus propios hermanos, actuara de una manera adecuada. Y sobre todo necesitaba aumentar su confianza en Jehová. 40 años como pastor le ayudaron y lo capacitaron para hacer esto. Igualmente podríamos preguntarnos: ¿acepto que se me capacite antes de recibir cierta responsabilidad? ¿Confiamos en que Jehová dirige su organización y toma las decisiones al tiempo oportuno? Así, aprendamos del ejemplo de Moisés, valoremos nuestra amistad con Jehová como una riqueza excepcional, como un tesoro. No dejemos que ninguna distracción o tentación nos aleje de Jehová. Más bien confiemos en Jehová para que Él nos corrija, nos capacite y así nos utilice y consigamos también su favor. Muchas gracias, Íñigo, por la excelente asignación. La verdad que se ha desarrollado muy bien el tema y también muy bien presentado. A esta asignación estaba ligado con la lección del folleto maestros, la 13. Si queréis acompañarme, dice resaltar el valor práctico. Y entre una de las cosas principales comenta: ayuda a sus oyentes a ver cómo el tema les beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer con la información. Y muy bien se ha desarrollado esta idea, ¿eh? Ha habido, por ejemplo, muchas ideas como Moisés amaba a Jehová, a sus hermanos israelitas, pues cuáles son nuestras prioridades más importantes, priorizar nuestras decisiones, ha comentado. Al final también aceptamos que se nos capacite, valoremos nuestra amistad con Jehová, muchas aplicaciones, incluso a lo largo de lo que menciona este aspecto de toda la asignación. Así que muy bien, agradecemos mucho tu trabajo también. Y por cierto, destacamos que has utilizado muchas preguntas y muy bien presentadas, así que ayuda muchísimo a que podamos el auditorio ir pensando en lo que debemos de hacer. Estupendo. Muchas gracias por tu gran trabajo, ¿eh? Pues muchas gracias a todos los hermanos por su excelente participación. Apreciamos su esfuerzo, que sin duda alguna merecen mucho encomio. Y ahora continuamos con la sección de nuestra vida cristiana, pero antes cantemos la canción número 2, que tiene como título Tu nombre es Jehová. Tu
Bueno, pues la siguiente asignación estará presentada por el hermano Mario Alonso con el título Hazte amigo de Jehová, el nombre de Jehová. En la reunión de hoy hemos hablado ampliamente acerca del nombre de Jehová y de su significado. Él hace que llegue a ser. Y hemos visto cómo Jehová puede llegar a ser aquello que sea necesario para cumplir con su voluntad. Ahora bien, ¿cómo nos afecta esto a ti y a mí? ¿Podrá también Jehová hacer que nosotros lleguemos a ser aquello que sea necesario? Veamos a continuación, por favor, un vídeo de la serie Hazte amigo de Jehová. El vídeo está titulado El nombre de Jehová y después haremos unas preguntas. Mefibo. No me sale. ¿Cómo vas con tu lectura? Muy mal. ¿No lo puede hacer otro? ¿Te acuerdas de lo que significa el nombre de Jehová? ¿Él hace que llegue a ser? Eso. Puede llegar a ser lo que Él quiera para hacer cosas increíbles. También puede ayudar a los demás a hacer lo que Él quiera que sean. Recuerda, Jehová es el Creador. Piensa en todos los animales que hizo. ¡Wow! Mira qué ballena más grande. ¡Hey! Él creó el universo. Mira todos los planetas que hizo. ¡Wow! Y hace que todo tenga lo necesario para vivir. Jehová también puede hacernos poderosos. Piensa en Moisés. Él era muy tímido, pero Jehová lo usó para abrir el Mar Rojo. Si puede hacer todo eso, ¿no crees que te ayudará a leer esos nombres difíciles de tu lectura? ¡Sí! Pero, claro, para que nos ayude, tenemos que pedírselo. Y su nombre era Mefiboset. Y los hijos de Rimón, el Berotita, Recab y Baná. Qué vídeo tan bonito, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos unas preguntas según las instrucciones para los niños. Como no tenemos muchos niños aquí en nuestro auditorio, pero los que estáis aquí, ¿verdad? Contáis con la humildad, la candidez, la inocencia de los niños. Podéis contestar todas estas preguntas perfectamente. Así, la primera pregunta dice, ¿qué significa el nombre de Dios? Hermana Miriam Ruiz. Pues significa Él hace que llegue a ser, así que Jehová puede llegar a ser lo que Él quiera y también puede ayudar a los demás a ser lo que Él quiere que sean. Muy bien, estupendo, muchas gracias. La segunda pregunta dice, ¿qué cosas creó Jehová? Hermano Betancourt. Pues como vimos en el vídeo, desde cosas pequeñitas como las plantas hasta cosas inmensas como el gran universo. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sara Alonso. También Él hace lo necesario para vivir, ¿no? Y lo vemos como cuando Caleb está viendo esa nube, cómo se forma del agua y luego vuelve otra vez a caer a la tierra. Muy bien. Estupendo. Y finalmente, la tercera pregunta dice, ¿y cómo puede Jehová ayudarte a ti? ¿Existe hermana Ana? Pues si Jehová creó el universo de la nada, si tengo un problema, ¿no podrá Jehová crear de la nada la solución a este problema? Lo único que dependerá es de uno mismo, si uno se deja guiar por él. Muy bien, muchas gracias. Hermano Dani, Virte. Además, Jehová nos puede dar la fuerza, la ayuda para cumplir con cualquier misión. Hemos visto, por ejemplo, el ejemplo de Moisés, pues le ayudó a cumplir la misión importante que le había dado. Muy bien. Hermana Echeveste, Noemí. Sí, lo que se nos pide es que reconozcamos que tenemos limitaciones y que deseamos tener el Espíritu de Jehová y su fuerza para hacernos personas valientes y productivas para Jehová. Muy bien, muchas gracias. Y hermano Javier Pérez.
Quizás ahora tenemos algunas dificultades para ajustarnos a nuevos métodos de predicación, a la situación actual, pero qué interesante poder saber que podemos pedirle a Jehová, que tiene el poder para hacer cosas tan increíbles, que nos dé el poder, la fuerza, el ánimo y el valor para predicar con nuevos métodos, quizás. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestros buenos comentarios. ¿Estás pasando por una situación difícil de la que no sabes cómo salir? ¿Tienes que hacer un trabajo, pero te sientes incapaz de hacerlo y te pasa como a Caleb, que prefieres que sea otro el que lo haga? Recordemos, por favor, el nombre de Jehová. Él hace que llegue a ser. Sí, Jehová no solamente Él puede convertirse en aquello que sea necesario para cumplir su propósito. También puede hacer que su pueblo, que todos nosotros seamos capaces de hacer aquello, convertirnos en aquello que sea necesario para hacer el propósito de Jehová, y también Jehová nos puede ayudar. Por tanto, tengamos en cuenta todo esto. Muchas gracias, Mario. La verdad que hemos disfrutado mucho, qué bien se ha desarrollado esta asignación. También a los buenos comentarios de los hermanos y cuánto agradecemos estas ayudas audiovisuales como vídeos tan bonitos como el que acabamos de ver. El hermano Samuel Fernández será quien ahora analice con el auditorio la siguiente asignación, que tiene como título Se pone en alto el nombre divino en Escandinavia. El nombre divino ocupa un lugar importantísimo en las Escrituras. De hecho, en nuestra revisión de la Biblia aparece 7.216 veces. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido muchos esfuerzos por ocultar este nombre. ¿Cómo se ha restituido a su lugar original, a donde realmente le corresponde? ¿Y cómo ha llegado a ser un nombre de uso común? Pues veamos un vídeo, un viaje a lo largo de la historia titulado Se pone en alto el nombre divino en Escandinavia, que nos ayudará a responder estas preguntas. En enero de 2018 tuvo lugar un acontecimiento histórico en Dinamarca. Más de 51.000 personas se conectaron desde 500 localidades en toda Escandinavia para ver la presentación de la edición revisada de la traducción del Nuevo Mundo en 3 idiomas: noruego, sueco y danés. Es fácil de leer y transmite el mensaje original con exactitud. Lo más sobresaliente de la traducción del Nuevo Mundo es que ha restituido el nombre de Dios en donde aparecía originalmente. Esto se hizo por respeto al autor de la Biblia, quien dice en Isaías 42:8, Yo soy Jehová, ese es mi nombre. Lamentablemente, muy pocos escandinavos conocen el nombre de Dios, aunque está a la vista en distintos lugares, ya sea en hebreo o en latín. Y claro, se pronuncia de manera diferente en cada idioma. Jehová, Jehová, Jehová. ¿Cuál es la historia del nombre divino en Escandinavia? Antes del siglo XVI, dicho nombre casi no se conocía porque en las iglesias se usaba la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín. Casi nadie entendía el latín. Y en la Vulgata el nombre de Dios había sido reemplazado por títulos como Señor. Durante el siglo XVI, algunos hombres instruidos y valientes tradujeron la Biblia a partir de los idiomas originales y notaron que el nombre divino aparecía en el texto original casi 7.000 veces. Pero fue lamentable que siguieran la costumbre de reemplazar por títulos el nombre de Dios, si bien algunos lo incluyeron unas cuantas veces. El ardiente deseo de traducir la Biblia pronto se extendió a Escandinavia, y con este, el conocimiento del nombre de Dios. La primera Biblia en danés se publicó en 1550 por orden del rey Cristián III. En 1604, el teólogo danés Juan Pablo Resenius le señaló al rey Cristián IV algunos errores de traducción en aquella Biblia en danés. Así que el rey le dio permiso de traducir la Biblia al danés directamente del hebreo y del griego. Cabe destacar que esa traducción incluía el nombre de Dios en una nota. La primera Biblia en sueco salió a la luz en 1541. El rey Gustavo II Adolfo autorizó una revisión que se publicó en 1618. En una nota de Éxodo 6:3 decía: Dios revela su nombre, Jehová, Señor. Estas primeras Biblias escandinavas se usaban sobre todo en las iglesias,
pero la gente al menos podía oír la palabra de Dios en su propio idioma. Aunque el nombre divino casi no aparecía en estas versiones, se empezó a conocer y se usó en otros contextos, como en monedas. El nombre de Dios también empezó a aparecer en los lemas reales de ciertos reyes suecos. Se puede ver uno en la primera página del Código Jurídico de Suecia de 1608. Además, el rey Carlos IX instituyó una orden monárquica llamada la Real Orden de Jehová. Con el tiempo, unos cuantos traductores tomaron la importante decisión de restituir el nombre Jehová miles de veces en el texto bíblico. Un clérigo danés de apellido Kalkar escribió: «Usar el nombre Jehová y no el título Señor es algo que ni siquiera debería discutirse». Y hasta el día de hoy, otros traductores han mostrado el mismo respeto por el nombre divino. Hay otros nombres bíblicos que usamos con toda libertad. Entonces, ¿por qué no deberíamos usar el nombre de Jehová, el único Dios verdadero? Ver el nombre Jehová en nuestra Biblia nos lleva a pensar en Dios como alguien real y a querer conocerlo. Si no supiera cómo se llama Dios, se me haría muy difícil tener una amistad cercana con Él. Esta traducción es ideal para educar a nuestros hijos. Ya quiero usarla para hablarle a la gente sobre Dios. Es una joya. Gracias, Jehová. En una de las zonas del mundo menos inclinadas hacia la religión, las palabras de Éxodo 3:15 siguen siendo ciertas. Jehová, este es mi nombre hasta tiempo indefinido, y este es la memoria de mí a generación tras generación. Qué vídeo más interesante, ¿verdad? Ahora tenemos la oportunidad de analizarlo juntos, así que estáis todos invitados a participar con vuestros comentarios. La primera pregunta dice: ¿por qué casi no se conocía el nombre de Dios antes del siglo XVI? Hermano Aguilera, Jacob. Pues porque hasta el siglo XVI se habían estado utilizando en actos religiosos traducciones como la Vulgata, que era una traducción que era en latín, y por si el idioma no fuera suficiente barrera, además esa traducción había reemplazado el nombre de Jehová por Señor, así que las personas no lo conocían. Muchas gracias. La segunda pregunta: ¿qué hizo que la gente de Escandinavia empezara a usar el nombre de Dios? Hermano Sarkar, León. Bueno, poco a poco algunos traductores, hombres valientes, comenzaron a utilizar el nombre de Jehová, al comienzo solamente en algunas notas. Muy bien. Hermano Alonso, Alberto. También con el tiempo el nombre de Jehová se empezó a usar en otros contextos, como por ejemplo aparecía en algunas monedas o incluso en el Código Jurídico de Suecia de 1608, o un rey también le puso a una orden real el nombre Real Orden de Jehová. Muchas gracias. Hermana Pérez, Sandra. También algunos traductores tomaron la iniciativa de traducir la Biblia desde los manuscritos originales, en hebreo y en griego. Entonces ahora se podía restaurar el nombre de Jehová en su sitio. ¿Verdad? Qué bonito ver esta historia, ¿verdad? Y la última pregunta, que es más personal y que cada uno podemos expresar nuestros sentimientos al respecto. ¿Por qué valora usted la traducción del Nuevo Mundo? Hermana Silvosa, Damaris. Pues a mí personalmente me gusta porque siendo Jehová como es el autor, merece el respeto y que se conozca su nombre. De hecho, él quiere que así sea. Así es que la traducción del Nuevo Mundo pues haya restituido el nombre de Jehová en todos los lugares donde aparecían los manuscritos originales, me parece que es lo propio y le da la gloria a Jehová que tanto merece. Totalmente cierto. Hermano Oyes, Guillermo. Además, aunque es una traducción muy clara y sencilla de entender, muestra el aprecio y el respeto que el texto original merece. Es verdad.
Hermana Ruiz, Miriam. Como se mencionaba también en el vídeo, podemos decir que es una joya. Se lee muy fácil, se entiende muy fácil y llega al corazón. Y además, al usar el nombre de Jehová, nos llena de esperanza este nombre. Es verdad. Muchas gracias a todos, hermanos, por vuestros excelentes comentarios que nos han ayudado a recordar el valor de contar con el nombre divino en nuestra traducción. Muchas gracias. Qué interesante vídeo, ¿verdad? Y qué bien presentado y dirigido también por ti, Samuel. Muchísimas gracias por tu esfuerzo. El hermano Santi Ruiz analizará y ahora dirigirá el estudio bíblico de la congregación y tendrá la colaboración del hermano también Daniel Silvosa. Les escuchamos. Los 11 apóstoles fieles siguen escuchando a Jesús después de haber celebrado la Pascua. No lo saben o no lo logran entender, pero esta es la última noche que pasarán junto con Jesucristo aquí en la tierra. Por otro lado, Jesús, el Maestro, les está preparando. Sigue aprovechando estos últimos momentos para fortalecerlos, también para darles los últimos consejos antes de su muerte. Bueno, este es el marco de circunstancias en el que se desarrolla el capítulo 120 del libro Jesús, el camino, la verdad y la vida, que es el que vamos a analizar hoy. El título del capítulo 120 es ¿Cómo dar fruto y ser amigos de Jesús? Dos asuntos que nos interesan a todos aquellos que somos cristianos. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar a leer los párrafos de este capítulo. El hermano Daniel Silvosa es el lector hoy. Jesús ha estado conversando francamente con sus apóstoles fieles y animándolos. Es tarde, quizás después de medianoche. Ahora les pone un ejemplo motivador. Comienza así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el agricultor. Este ejemplo se parece a lo que se dijo siglos antes sobre la nación de Israel, a la que se llamaba la vid de Jehová. Sin embargo, Jehová va a rechazar a esa nación. Así que Jesús está hablando de algo nuevo. Él es la vid que su padre ha estado cultivando desde que lo ungió con Espíritu Santo en el año 29. Pero Jesús muestra que la vid no solo lo representa a él, pues dice: Él, su padre, corta todas las ramas en mí que no dan fruto, y todas las que dan fruto las limpia para que den más. Igual que la rama no puede dar fruto por sí sola, sino que tiene que seguir unida a la vid, ustedes tampoco pueden dar fruto si no siguen en unión conmigo. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Jesús les ha prometido a sus discípulos fieles que, después de su partida, les enviará a un ayudante, el Espíritu Santo. 51 días más tarde, los apóstoles y otros discípulos recibirán ese Espíritu, y así se convertirán en ramas de la vid. Y todas las ramas deberán permanecer unidas a Jesús. ¿Con qué propósito? Explica: el que se mantiene en unión conmigo, y yo en unión con él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Sus seguidores fieles, que son las ramas de la vid, darán mucho fruto cultivando cualidades como las de Jesús, buscando oportunidades para hablar con otros acerca del reino y haciendo más discípulos. ¿Y qué sucede si alguien no permanece en unión con Jesús y no da fruto? Él lo dice: si alguien no se mantiene en unión conmigo, es desechado. Por otra parte indica: si se mantienen en unión conmigo y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les hará realidad. Ahora vuelve a destacar que deben seguir sus mandamientos, algo que ya les ha mencionado 2 veces, y les dice cuál es la manera de demostrar que lo están haciendo. Explica: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Sin embargo, se requiere más que amar a Jehová y a su Hijo. Jesús continúa: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros tal como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Dentro de unas pocas horas, Jesús demostrará su amor entregando su vida por todos los que tengan fe en él. Su ejemplo debería impulsar a sus seguidores a tenerse el mismo amor y a estar dispuestos a sacrificarse unos por otros. Esa clase de amor servirá para identificarlos, tal como Jesús lo declaró anteriormente: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. Los apóstoles deberían caer en la cuenta de que Jesús los está llamando amigos. Él les explica por qué lo son. Los llamo amigos porque les he contado todas las cosas que le he escuchado decir a mi Padre.
Qué relación tan hermosa. Ser buenos amigos de Jesús y saber las cosas que su Padre le ha contado es algo muy especial. Pero si quieren mantener esa amistad con Él, deben seguir dando fruto. Jesús les dice que si lo hacen, el Padre les dará cualquier cosa que le pidan en su nombre. El amor que se tengan sus discípulos, las ramas de la vid, los ayudará a aguantar lo que les sobrevendrá. Él les dice que el mundo los odiará, pero también les da estas palabras de ánimo. Si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Luego les da más razones por las que el mundo los odiará. Por causa de mi nombre, ellos les harán todas estas cosas porque no conocen al que me envió. Jesús dice que sus milagros en realidad condenan a los que lo odian. Si yo no hubiera hecho delante de ellos las cosas que nadie más ha hecho, no serían culpables de pecado, pero ahora me han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. De hecho, ese odio cumple lo que estaba predicho. Jesús les promete de nuevo que les enviará al ayudante, el Espíritu Santo. Esa poderosa fuerza está a disposición de todos sus seguidores y los puede ayudar a dar fruto, es decir, a dar testimonio. Muy buena lectura, muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a analizar primero las 3 preguntas que se han preparado para este capítulo. La primera pregunta es, ¿quién es el agricultor? ¿Quién es la vid? ¿Y quiénes son las ramas del ejemplo de Jesús? Hermano Félix Cobollo. El agricultor es Jehová, la vid representa a Jesús y las ramas representan a los discípulos ungidos. Muy bien, muchas gracias. Hermana Carrie Sarkar. Es interesante la diferencia entre Jesús y como vid y la vid mencionada en Jeremías y Oseas, que era Israel, porque Jesús es el vid verdadera. Entonces él fue siempre leal a Jehová, no como los israelitas. Excelente, muchas gracias por citar de Jeremías. Hermana Ruiz, Miriam. Sí, aunque las ramas representan a los cristianos ungidos, pero nosotros también, las otras ovejas, igualmente tenemos que demostrar que somos discípulos productivos. Exactamente. Hermano Samuel Fernández. Y también es una ilustración que nos ayuda a entender la importancia de permanecer unidos a Jesús, ¿no? Como de la vid salen las ramas, pues eso dejaba muy claro en la mente de los apóstoles la importancia que tenía que siguieran con sus mandamientos. Exacto. De hecho, vamos a ahondar un poquito más en este asunto. La segunda pregunta es, ¿qué fruto quiere Dios que produzcan las ramas? Hermano Alberto Alonso. El fruto del que habló Jesús en esta ocasión implica dar testimonio. Y esto podemos hacerlo de varias maneras. Una de ellas es cultivando el fruto del Espíritu y mostrando cualidades cristianas en nuestro día a día, lo cual redunda en alabanza para Jehová. Y por supuesto también lo hacemos al proclamar las buenas nuevas de manera celosa y eficaz. Exacto. Muchas gracias. Hermana Ingrid Fernández. Y nosotros también contamos con la ayuda del Espíritu Santo como ayudante, que nos puede ayudar a potenciar tanto nuestros talentos como nuestras habilidades para seguir llevando fruto también. Eso es. Muchas gracias. Hermano Daniel Birte. Las ramas salen de la vid, entonces los discípulos tienen que ser seguidores de Jesús. Entonces es lógico que el fruto que tienen que dar, pues tiene que seguir, para decir así, el ejemplo de Jesús. Y él, pues sabemos que además de mostrar las bonitas cualidades de la personalidad de Jehová, pues se dedicó a la predicación de las buenas nuevas. Justo por eso el fruto, o la mayor parte del fruto, pues es la predicación. Ese es un punto importante, ¿eh? Muchas gracias. Hermano Oyes, Guillermo. Y también sabemos que la cantidad de fruto que llevemos no depende de la cantidad de personas a las que conduzcamos al bautismo, sino que tiene más que ver con el acto, con la acción de esparcir el mensaje del reino, ya que si no, Jesús tendría que desgajar muchas ramas, que tampoco hay motivo para hacerlo, ya que Jehová es un Dios de amor y comprende que los territorios son diferentes. Exactamente.
Ese detalle es muy animador. Muy bien, muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿cómo pueden los discípulos de Jesús ser sus amigos y qué los ayudará a hacer frente al odio del mundo? Hermano León Sarkar. Bueno, sin duda es un gran privilegio ser llamado amigo de Jesús, pero para mantener ese grande privilegio necesitamos seguir dando frutos siempre. Exactamente. Hermano Alonso, Mario. Jesús también dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Por tanto, también estén envuelta en nuestra obediencia. Tenemos que obedecer lo que Jehová y Jesús nos piden para poder seguir siendo sus amigos. Exactamente. Hermano Íñigo Echeveste. También cuando seguimos su ejemplo, también demostramos ser sus amigos. Jesús demostró, dando su vida, que se interesaba por las demás personas, ¿no? Nosotros también debemos sacrificarnos, interesarnos y amar también a nuestros hermanos. Eso es. Muchas gracias. Hermana Aguilera, Eli. Y por otro lado, el amor que se tengan sus discípulos o las ramas de la vid ayudarán a hacer frente al odio del mundo, ¿no? Y también otra ayuda que les promete es que les enviará el Espíritu Santo. Eso es, exactamente. Muy bien, pues si os parece vamos a analizar en profundidad algunos de las palabras de Jesús. Entonces os invito por favor a que leamos juntos en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Leeremos los versículos 9, 10 y 14 y la hermana Sandra Pérez los va a leer. Juan 15, versículos 9, 10 y 14. Adelante, por favor, Sandra. Igual que el Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ya hemos comentado, ¿verdad? Jesús espera de sus amigos que le obedezcamos. Ahora, ¿cómo creéis que eso debe influir en nuestro servicio a Jehová? Hermana Echeveste. Bueno, estos versículos nos relacionan la obediencia con el amor. O sea que si cultivamos un amor profundo por Jehová y por Jesucristo, esto nos motiva, es una fuente de motivación muy importante para obedecer sus mandamientos, para evitar inclinaciones o tendencias que tengamos cada uno de nosotros y evitarlas de tal manera que podamos mantener esa buena relación con ellos por hacer caso a sus mandamientos. Exactamente. Ese es un punto clave. Gracias, Noemí. Hermano Betancourt, Jonathan. También el hecho de que saber de que si reacciono de la manera en la que Jesucristo reaccionaría, siempre voy a ser feliz a Jehová, porque Él espera de mí que haga esto. Y a veces uno se pone a estudiar la vida de Jesucristo, la paciencia que demostró, el autodominio que demostró, pero a la vez el valor que tenía para hacer lo que tenía que hacer. Pues todo eso son pequeñas enseñanzas que nos pueden ayudar a saber cómo podemos seguir siendo amigos de Jehová. Qué bonito. Muchas gracias. Hermano Aguilera, Jacob. Sí, también es muy animador pensar en cómo nos ve Jehová a nosotros, porque Jesús pensaba, actuaba, se expresaba como lo hacía Jehová, era un reflejo suyo. Así que si Jesús les llamaba a ellos sus amigos, nos puede llamar a nosotros nuestros amigos, Jehová también nos puede considerar así. Eso es, también otro punto muy animador. Hermano Samuel Fernández. Sí, es interesante que Jesús también en estos versículos repite en varias ocasiones la idea de permanecer. No dice solamente estar una ocasión, sino de continuar, ¿no? Y aquí pues estaba reconociendo de alguna forma que por nuestra naturaleza imperfecta esto nos va a costar. Pero Jesús nos dice también que de esta forma tenemos que seguir manteniendo ese aguante. Además nos da la motivación para hacerlo, que es el amor que tenemos tanto a Él como a Jehová. Así que con esta motivación seguro que lo podemos conseguir. Excelente, qué importante ese punto también. Hermano Alonso, Mario. Sí, como bien comentaba la hermana Echeveste,
hablando acerca de esa unión que hay entre la amistad y el amor, ¿no? y la obediencia. Entonces, claro, cuando combinamos estos factores, cuando uno de verdad ama a una persona, cuando uno se siente amigo de una persona, eso hace que uno dé lo mejor hacia esa persona. No es una cosa que hacemos solamente por cubrir un expediente, por obligación, es porque a uno le sale y uno da lo mejor. Y eso pues nos hará que el efecto que tenga sea eso, nuestro servicio a Jehová. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Hermana Ingrid Fernández. Y me gusta mucho el versículo que hemos leído, el versículo 14, que Jesús los llama mis amigos, porque realmente Jesús podía llamarle amigos a los discípulos. Ellos realmente habían estado siempre a su lado, habían viajado con él, le habían estado apoyando incluso cuando sus familiares le rechazaron. Y además Jesús tuvo otros amigos, ¿no? Otros que les abrieron las puertas de su casa, usaron sus bienes para atenderlo. Pero ¿por qué tuvo tan buenos amigos? Porque él fue un buen amigo, ¿no? Así que nosotros igualmente, si queremos tener buenos amigos, también tenemos que serlo, tenemos que saber escuchar, tenemos que pensar en las necesidades de los demás y de esta manera tendremos buenos amigos que nos ayuden a seguir siendo leales a Jehová. Qué buen punto. Muchas gracias, Ingrid. Hermano Javier Pérez. Quizá volviendo un poquito al versículo 11, destaca una idea que me gustó mucho, y es que todo este esfuerzo del que estamos hablando ahora tiene un resultado precioso, y es que podemos, como menciona el versículo, permanecer en el amor de Jesús, en el amor de Jehová, y es que es precioso. Podemos, dice el versículo 11, nuestra felicidad será completa, sentimos la misma felicidad que sintió Jesús. ¿Quién no quiere tener ese tipo de vida ahora, una vida feliz a pesar de las circunstancias difíciles? Pues podemos conseguirlo. Qué agradable meditar en estas cosas. Muy bien. Vamos a leer ahora otros versículos, pero desde otro punto de vista. Estamos viendo cómo Jesús nos considera sus amigos. Vamos a leer ahora los versículos del 14 al 16. Y vamos a ver, o vamos a analizar de qué manera hemos de ver nosotros a nuestros hermanos a la luz de lo que Jesús dice. Aquí en Juan, capítulo 15, versículos 14 al 16. El hermano Félix Cobollo va a leer ahora, por favor. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos, porque les he contado todas las cosas que le he escuchado decir a mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Los he comisionado para que vayan y sigan dando fruto, fruto que perdure. Así el Padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi nombre. Muchas gracias, Félix. Así hemos dicho, Jesús nos ve a ti y a mí como sus amigos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo debe influir eso en el punto de vista que tenemos de nuestros hermanos? ¿Qué os parece? Hermana Alonso. Pues como bien dices, Jesús no trató a sus discípulos de inferiores, sino como amigos, les contó las cosas de su Padre, ¿no? Algo muy especial. Entonces nosotros debemos tratar a nuestros hermanos como iguales, como nuestros amigos. Muy bien, muchas gracias, Sara. Hermana Silvosa, Damaris. Además, debemos recordar que el hecho de que estén en el pueblo de Jehová es porque Jehová directamente dice, o aquí Jesús, que los ha elegido. Así es que Él ha visto algo bueno, las buenas cualidades y lo que se esfuerzan por hacer la voluntad de Jehová. Así es que eso es lo que nosotros también debemos esforzarnos por ver. Probablemente sea más fácil fijarnos en las debilidades o en las cosas que hacen mal nuestros hermanos, pero vemos como Jehová y Jesús no hacen eso con nosotros, sino que se fijan en lo positivo. Pues nosotros de igual manera tenemos también que fijarnos en las cosas buenas que ellos hacen, en su celo, en su amor por Jehová, y sin duda que si lo hacemos así, pues estaremos más unidos y los querremos más. Excelente. Hermano Sarkar, León. Y también si tenemos el privilegio de servir en un cargo de responsabilidad en la congregación, queremos también compartir las cosas escuchadas, tal vez por entrenar hermanos más jóvenes, ayudándoles con las diferentes pautas o instrucciones que recibimos. Excelente también, qué buen punto. Hermana Echeveste. Sí, en el versículo 15, como ya se está comentando, ¿no? Jesús relaciona la amistad con hablar de cosas positivas acerca de Jehová. Y podría ser una orientación para nosotros también, qué tipo de conversaciones tenemos con nuestros compañeros en la congregación, ¿no? Si son buenos amigos, nos motivará a hablar de cosas positivas de Jehová
para fortalecer entre ambos nuestra relación con Jehová y tener más confianza y ser leales al final para Jehová. Qué maravilla, qué lecciones tan prácticas. Hermano Íñigo Echeveste. Sí, cuando conocemos a algún amigo, de un buen amigo nuestro, aunque no lo conozcamos, ya tenemos un punto en común, ¿verdad? Hay una afinidad o una complicidad, aunque no lo conozcamos. Debemos ver también a nuestros hermanos así, ¿verdad? Nos unen muchas cosas y sobre todo la amistad que todos tenemos con Jesús. Excelente, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Vamos a analizar ahora un tercer pasaje. Vamos a leer Juan capítulo 15, los versículos 19, 21 y 26. Juan 15, versículos 19, 21 y 26. La hermana Ana Armas los leerá. Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El versículo 21 dice, por causa de mi nombre, ellos les harán todas estas cosas, porque no conocen al que me envió. Y el versículo 26, cuando venga el ayudante que les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que viene del Padre, ese dará testimonio a mi favor. Muchas gracias, Ana. Muy buena lectura. Muy bien, hemos visto ya que hay varios motivos por los que el mundo nos odia. ¿Cuáles son estos dos motivos que Jesús señala y por qué creéis que es animador el que nos lo recordemos de vez en cuando? Los motivos por los que el mundo nos odia. Hermano Berthe. Pues primero porque no somos parte del mundo y segundo por el nombre de Jesús o por seguir a Jesús. Muy bien, eso es. Esas son las razones. ¿Y por qué creéis que es importante que cuando sentimos ese odio del mundo nos recordemos las razones por las que se nos odia? Hermano Aguilera, Jacob. Pues es importante porque nos recuerda que estamos en el buen camino. De hecho, si el mundo nos aceptara, significaría que no estamos del lado de Jesús ni de Jehová. Así que podemos estar contentos y orgullosos cuando esto ocurre. Exactamente, ese es uno de los motivos. Hermano Samuel Fernández. Y esta es una idea que no es nueva. Jesús ya, de hecho, en el pasado a sus discípulos, por ejemplo, en Lucas 6, 22, les había dicho, felices ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, ¿no? Así que recordad estas palabras que Jesús transmitió en muchas ocasiones a lo largo de su ministerio en la tierra y que siempre relacionó con felicidad, curiosamente, no con sufrimiento, pues también pueden ser una fuente de motivación para nosotros. Exactamente. Hermano Daniel Silvosa. Y a veces cuando percibimos ese tipo de odio, pudiéramos pensar que es por culpa nuestra, que quizá es debido a nuestra personalidad, a algo que hemos hecho mal. Pero por eso es tan importante que recordemos los dos motivos que se han mencionado. No es porque hayamos hecho algo mal, todo lo contrario, es porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos sirviendo a Jehová, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y estamos esforzándonos, como estamos viendo en el libro de hoy, por producir el fruto verdadero, por dar testimonio acerca de Jehová y de su reino. Por eso nos odian las personas, no por nuestros defectos de personalidad o cosas que hagamos mal. Excelente, esa es una idea clave. Muchas gracias, Daniel. Hermana Armas, Ana. También cuando somos víctimas de ese odio, pues podemos ver esa ocasión como una oportunidad de que actúe el ayudante que Jesús prometió que iba a actuar, porque tenemos que reconocer que no podemos hacer frente a este odio sin la ayuda, sin el Espíritu de Jehová. Así que eso también es una buena oportunidad, ¿no? Nos sentiremos felices de ver que esas fuerzas o que estamos aguantando y sobrellevando esa prueba, no con nuestras fuerzas, sino también con la de Jehová, porque demostraremos que somos sus amigos. Qué bien. Otra idea que tenemos que recordar. Muchas gracias, Ana. Hermana Fernández, Ingrid. Y también, como hemos leído en el 19, dice que yo los he elegido de entre el mundo. Así que saber que Jehová puede ver nuestro corazón, saber que algo bueno habrá visto en nosotros para acercarnos a la verdad, es algo que también nos dará fuerzas a seguir luchando contra el mundo. Eso es. Muy bien. Hermana Echeveste. Y como hemos visto el tema de la reunión de hoy, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar en el nombre de Jehová, que Él hace lo que sea necesario para que nosotros podamos cumplir, por ejemplo, para serle leales, en este caso, durante la persecución. Él, como ya se ha dicho en el versículo 26, nos va a dar su espíritu y nos va a ayudar a hacer frente a esa situación, aunque es verdad que ahora nos da
cierto grado de respeto, pero podemos pensar que en ese momento nos dará tanto valor como Él desee para que afrontemos esa situación. Eso es. Qué buen punto también. Hermana Armas, Ana. A mí me ha ayudado también mucho y me ha animado el ver que Jesús le estaba dando tanto ánimo a sus amigos en el peor momento de su vida. Le quedaban poquitas horas para morir. ¿Y en qué se centró él? En dar ánimo. Pues de cómo podemos sentirnos mejor cuando estamos afrontando un problema. Pues imitamos a Jesús, a pesar de que nos sintamos mal o desanimados. Si pensamos en a quién podamos animar, pues no cabe duda que nos sentiremos mucho mejor. Estaremos demostrando que somos buenos amigos. Exactamente, ¿eh? Así se trata a los amigos. Es curioso. Juan 15:15 es el texto temático para el estudio de la Atalaya de esta semana. Así que estaremos durante una hora este fin de semana analizando precisamente el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 15. Pues muchas gracias a todos por vuestra preparación, por vuestras respuestas. ¿Qué nos podemos llevar a casa después de este análisis del estudio del libro de Congregación? Bueno, hemos visto que podemos ser amigos de Jesús, pero tenemos que ser obedientes. En ese sentido, hemos de obedecer los mandamientos tanto de Jesús como de Jehová, lo que incluye amar a nuestros hermanos. Y también hemos visto que tenemos que llevar fruto, lo que implica no solamente hacer más discípulos, que por supuesto, implica hablar acerca del reino de Dios y manifestar cualidades espirituales que nos definan o que nos caractericen como verdaderos seguidores, verdaderos discípulos de nuestro Maestro, de Cristo. Pues muchas gracias, hermano Ruiz y hermano Silvosa, por dirigir el estudio bíblico de Congregación y también a tantos comentaristas que han hecho que se pueda disfrutar muchísimo. Excelente. Bueno, pues cuánto hemos disfrutado de la reunión, ¿verdad? Ha sido enriquecida mucho por vuestros comentarios, con ideas muy interesantes y expresiones de fe que habéis hecho. Por ejemplo, algunas ideas que he apuntado. Somos obedientes, amamos a nuestros hermanos, estamos dando capacitación, ¿cuál es nuestra motivación? Otra idea, por muy grande que sea nuestro enemigo, Jehová se va a convertir en lo que sea para salvarnos. Moisés dice, habéis comentado que se levantó para defender a aquellas mujeres, la lección que sacasteis, muy bien, anteponer el bienestar nuestro y hacer sacrificio. O si perdemos nuestro trabajo, estar dispuestos a los cambios, a demostrar más confianza en Jehová, a poner y desarrollar cualidades cristianas, valorar y respetar a nuestras hermanas. O con el ejemplo que habéis comentado también de las parteras, que ejemplifica muy bien a miles de hermanas que se gastan por las buenas nuevas. Llevar siempre fruto, como se acaba de comentar, que nos defina como verdaderos seguidores. ¿Cuántas ideas han comentado para que podamos ahora meditar y pensar en casa tranquilamente? Además de esto, hemos visto que el nombre de Jehová significa yo seré lo que decida hacer. Así, qué honor sentimos todos, desde los más pequeñitos hasta nuestros queridos hermanos fieles mayores, de portar el nombre más importante de todo el universo. Así que, queridos hermanos, dejemos que Jehová nos convierta en lo que Él quiera. ¿Estamos expectantes de saber qué vamos a analizar la próxima semana? Pues un adelanto. ¿Nos sentimos incapaces de cumplir con la tarea que Jehová nos ha encomendado? ¿Nos va a ayudar Jehová a cumplirla? Pues esto se va a responder analizando otra vez el ejemplo de Moisés con ideas muy concretas y específicas. Bien, pues concluyamos ya nuestra reunión, muy agradecidos a nuestro Padre Jehová por toda la información y por todo lo que se ha presentado, con la canción número 104 titulada El Espíritu Santo es un regalo de Dios.